Fonética auditiva. La fonética auditiva es una de las ramas de la fonética. Esta se encarga de describir cómo el ser humano es capaz de percibir los sonidos producidos por la voz. En este entendido, vamos a recordar básicamente que el sonido viene a ser la descodificación que efectúa nuestro cerebro de las diferentes vibraciones percibidas a través de los órganos de audición. Considerando cómo se da la etapa de comunicación, hay que ver que existen 5 fases para la propagación del sonido. En este entendido, estas son la fase productora, la fase de radiación, la de propagación, la de recepción y la de percepción. La fase productora y la de radiación está básicamente dada por la acción del emisor. La etapa de propagación va a estar dada por el viaje que va a tener las ondas sonoras por el aire. Finalmente, la fase o la etapa de recepción y percepción vienen a estar dadas por la acción que tiene el receptor del mensaje, cuya función va a ser la de recepcionar las ondas sonoras y percibir el mensaje del emisor. En este entendido, hay que considerar que el aparato auditivo va a funcionar como un transductor extraordinariamente complejo, que para su estudio es posible dividirla en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por el pabellón auditivo, cuya misión es recoger la onda acústica y canalizarla al oído medio. En otras palabras, esta recibe las ondas sonoras y las lleva por el conducto auditivo hasta el tímpano. Todo este segmento conforma lo que es el oído externo. El oído medio. Esta es encargada de convertir la presión de las ondas de aire en vibraciones mecánicas, gracias a diferentes huesecillos que componen. Estas ondas van a ser percibidas y van a ser convertidas en vibraciones mecánicas para pasar al oído interno. Este segmento, que es conocido como el oído interno, se va a encargar de convertir las vibraciones mecánicas en señales que llegan hacia el cerebro. ¿Cómo se da el proceso de recepción del sonido? Vamos a ver un video que nos explique el funcionamiento del oído. En este video se van a detallar básicamente cómo funciona cada parte del oído, tanto externo, medio y el oído interno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu oído? En este video te lo vamos a explicar. Mientras hablo, las ondas sonoras provocadas por mi voz llegan a tu oreja o pabellón auricular, el cual conduce el sonido hacia el conducto auditivo externo. Toda esta parte del oído se le conoce como oído externo. En el conducto auditivo, las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica. La membrana timpánica es una especie de tambor en el cual se impactan las ondas de sonido, haciendo que vibre. Una membrana timpánica se ve así.
Conectados a la membrana timpánica se encuentran los 3 huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Al vibrar la membrana timpánica, transmite las vibraciones a los huesecillos. Los huesecillos se encuentran encerrados por una cavidad ósea llamada caja timpánica. Esta cavidad conecta con la parte de atrás de la nariz, mediante la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Todo lo encerrado por la caja timpánica pertenece al oído medio. El estribo transmite la vibración hacia la cóclea a través de la ventana oval. Vamos a quitar el estribo para que puedas ver la ventana oval. Esta es la ventana oval. Su contraparte es la ventana redonda, la cual se mueve de forma opuesta para facilitar el movimiento del líquido dentro de la cóclea. La cóclea transforma las vibraciones en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. En el cerebro, los impulsos eléctricos serán interpretados como sonidos. Junto a la cóclea se encuentra el vestíbulo y los canales semicirculares, los cuales se encargan del equilibrio y la orientación espacial. Es decir, nos dicen en qué posición nos encontramos. Hasta aquí es el oído interno. Entonces, el oído se puede dividir en 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. Recuerda, esta es una versión simplificada del oído. Su anatomía y fisiología es mucho más compleja y nunca hay que subestimar las funciones del cuerpo humano. En el video hemos visto cómo funciona el oído humano. Hay que mencionar que el ser humano tiene ciertos límites de audición. En este tendido, con relación a la frecuencia que es capaz de percibir el oído humano, esta oscila entre los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Por debajo de esos niveles de frecuencia son conocidos como infrasonidos, ¿no? Por encima de esas frecuencias son conocidas como ultrasonido, ¿no? Existen animales que son capaces de percibir sonidos que tienen frecuencia menor a la de 20 Hz, que es el umbral mínimo de frecuencia que es capaz de percibir el oído humano. También existen animales capaces de percibir frecuencias más altas del límite máximo de percepción del ser humano. En este caso estamos viendo animales que pueden escuchar ultrasonidos. Hay que citar al respecto que a medida que los seres humanos envejecen, van perdiendo también su capacidad auditiva, y en este caso es menester precisar que las personas a los 60 años, por ejemplo, han perdido tanto su audición que su límite máximo de percepción en cuestión de frecuencias es 12.000 ciclos por segundo o 12.000 hercios, ¿no? Además, hay que mencionar que la voz se extiende en una gama de frecuencias que oscila entre los 80 hasta los 1550 ciclos por segundo. En otras palabras, nosotros somos capaces de hablar somos capaces de producir sonidos desde los 80 Hz hasta los 1150 Hz, ¿no? En este caso vamos a ver que personas con una voz grave pueden producir sonidos entre 92 hasta 185 Hz. Personas que tienen que producen un sonido agudo, que tienen la voz aguda, pueden producir sonidos con frecuencias de 185 hasta 370.
En el caso, por ejemplo, de los cantantes, ¿no? Podemos decir que un cantante puede producir sonidos, ¿no? Desde los 130 hasta los 260. Y un soprano, bueno, un cantante soprano puede producir sonidos de 260 hasta 520 Hz. En este caso, aquellas personas, siendo los extremos límites, pueden producir sonidos, como decíamos, de 80 a 1150 Hz. Si observamos la gráfica, podemos encontrar que existen niveles o umbrales de percepción, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos umbrales, el umbral de audición y el umbral del dolor. El umbral de audición es básicamente la intensidad sonora más débil capaz de suscitar una sensación en el oído humano. Esto quiere decir que son aquellas ondas sonoras que pueden producir un nivel de percepción mínimo en el ser humano, y está catalogada desde el volumen 0 decibeles, ¿no? Asimismo, existe un umbral del dolor, que son los sonidos muy intensos capaces de ocasionar incluso lesiones a nuestro aparato auditivo. Vamos a hablar que el umbral de percepción está dado por la frecuencia y por la intensidad del sonido, que esta viene a ser dada por el volumen que va a tener una determinada onda sonora. En este caso podemos observar acá, ¿no?, que el umbral de percepción, el umbral de audición mínimo es 0 decibeles, ¿no? Y el umbral máximo de audición, constituyéndose el umbral doloroso, es 120 decibeles. Si observamos dentro de los límites de audición, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, el umbral de audición va a oscilar desde los 0 hasta los 65 decibeles como límite superior deseable. Más allá podemos ocasionar básicamente algunas lesiones o daños a nuestro oído. A partir de 85 decibeles ya podemos hablar de sonidos que pueden generar algunas lesiones a nuestro aparato auditivo. Ya en 120 decibeles ya nos encontramos en el umbral del dolor, donde básicamente también vamos a lesionar nuestro oído. Si observamos en la figura, existen algunas recomendaciones como límites máximos permitidos de exposición al ruido. Si observamos, podemos mantenernos hasta 8 horas continuas con un ruido de 90 decibeles. Más ya empieza, ya sería considerado como una etapa en la cual pasaríamos a lesionar nuestro aparato auditivo, ¿no? 93 decibeles podemos mantener 4 horas, 96 decibeles 2 horas, 99 decibeles máximo 1 hora, 105 decibeles máximo 15 minutos. Más implicaría lesionar de manera considerable nuestro aparato auditivo. Cualidades físicas y psicológicas del sonido. Si consideramos básicamente que el aparato auditivo se encarga de percibir, hay que considerar que la clasificación de esa percepción está dada por criterios físicos y psicológicos. Los criterios físicos están relacionados básicamente con las particularidades acústicas de la onda, y estos términos, por ejemplo, de cantidad, intensidad, frecuencia fundamental, estructura acústica, vienen a ser comprendidos desde la fonética acústica, como la duración del sonido, la intensidad del sonido, el tono
o percepción de altura tonal y finalmente el timbre del sonido. Estos 4 factores van a ser parámetros de clasificación de los sonidos del lenguaje desde un punto de vista auditivo. En cambio, estos otros criterios vienen a ser rasgos prosódicos de clasificación de los sonidos desde un punto de vista sobre todo acústico. Por último, vamos a hablar sobre el umbral diferencial de intensidad. Dentro de estas vamos a ver que existen 2 tipos, la del umbral absoluto de intensidad y la del umbral diferencial de intensidad. Recuerden que la intensidad está marcada por el volumen que va a tener un sonido, en este caso por la amplitud de onda a nivel acústico, va a estar dada por la amplitud de onda que tenga determinado sonido. El umbral absoluto de intensidad hace referencia a la intensidad mínima para distinguir el sonido del silencio. Esto desde el punto de vista de percepción. Y está dado por los 0 decibeles. Esta se trabaja en decibeles. El umbral diferencial de intensidad viene a ser el cambio de intensidad más pequeño que puede percibir un oyente. Y esto está relacionado a 5-10% de intensidad para que pueda ser percibido como incremento desde nuestro aparato auditivo. En otras palabras, ¿cómo diferenciamos o cómo distinguimos si un sonido ha aumentado de volumen o no? Esta capacidad psicológica simplemente va a estar dada por una diferenciación o un incremento de intensidad de 5 a 10%.